Buenos, ¿cómo están todos? Nuevamente digo mi nombre, que es Juan Manuel Espinosa. Soy abogado de profesión, analista político. Tengo estudios en ciencias políticas, la maestría y doctorado en Derecho. Me he especializado en gestión pública, en lo que es derecho laboral también, derecho informático y medioambiental. Si bien mi tema está muy ligado a este tema normativo o social, mi especialidad, digamos, o mi otro lado de la cara es ser wicano. Como wicano, yo dirijo a nivel dentro de Perú y a nivel internacional latinoamericano y a veces hasta un poco más, que ya hasta Filipinas, en lo que es la instrucción de lo que es Seax Wicca o la Wicca de la brujería sajona. Ok, ¿cómo definirías Wicca? Cuando hablamos de Wicca estamos hablando de una palabra que ha sido readaptada, resurgida. Wicca en sí es una palabra inglesa antigua que significa sabio y que en el contexto a la transformación al inglés moderno se convierte en witch, que es brujo. Obviamente Wicca originalmente significaba, hemos dicho, sabio, y cuando se transforma al español o a la traducción no moderna le llaman brujería o brujo, como si fuera algo maligno, un practicante de rituales negativos en contra de la religión católica apostólica romana. Entonces, bajo ese contexto, todo witch es un pagano, es una persona distinta o disidente al pensamiento judeocristiano. Y a partir de ese momento, digamos que existe un gran divorcio entre lo que son las culturas originarias del pueblo europeo y esta nueva religión semítica, ¿no?, que es la judeocristiana. Todavía falta. En el tema de la Wicca en sí, tenemos que hubo una evolución en el pensamiento humano dentro de estas personas que eran católicas o cristianas o evangélicas o de otras variantes, que poco a poco se dieron cuenta que existían vestigios históricos en sus localidades que mostraban un pueblo que habría existido anteriormente, sean los celtas, los sajones, los nórdicos, los griegos, los romanos, y todo eso venía con un bagaje de conocimientos, otros libros, otras ciencias, otras filosofías. Entonces, cuando se llega al siglo XIX y siglo XX, en las áreas o las ciencias como la antropología, la arqueología y la historia empiezan a desarrollarse mucho más y a respetar bastante el matiz originario que tenía esta información. Y justamente es en esta base lo que permite o inspira a otros autores como George Mesil, Sir James Fraser, Mary Murray y Gerald Gardner a establecer teorías con respecto a lo que llamamos brujería como aquello que es una remembranza de estos cultos precristianos que han sobrevivido a través del folclore y la superstición y el sincretismo de diferentes rituales. Y la tarea de Gerald Gardner, en este caso, que es el fundador de lo que conocemos como el sistema de la Wicca tradicional o Wicca gardneriana, es encontrar todos estos patrones tradicionales de ritos que se encuentran en diferentes culturas y a través de ello intentar vivenciar esa experiencia, ese proceso místico con respecto a la espiritualidad que se tenía en aquellas épocas de aquellos pueblos, a estos arquetipos que conocemos como dioses, ¿no?, en esta naturaleza de la dualidad de la vida y la muerte. Claro, y dentro de sus deidades, ¿cuáles serían para los sajones? Claro, a ver, como Seax Wicca, nosotros, nuestra tradición se funda como una reforma al sistema de Gardner, en el sentido de que mientras que Gardner establecía una visión arquetípica de sus dioses, o sea, que dice que en cada grado, en los 3 grados que ellos tienen, va a variar de divinidad en divinidad en el sentido de la adoración, y casi todo tiende más al ser dioses de los misterios elíseos o griegos más que celtas en sí. Algunos grupos, yo conozco que usan nombres celtas, por ejemplo, pero más lo usaban como, por ejemplo, en primer grado, el más común de todos es Cernunnos y Aradia, pero Cernunnos es un nombre de un dios protogermánico y Aradia es un nombre de una diosa dentro de la novela esta de George Leland, de el Gospel Aradia, pero no tiene mucho que ver en realidad con el aspecto
sustancial mitológico de una cultura determinada, sino que parece que es un secretismo muy posterior. Pero digamos que ellos utilizan este nombre al comienzo para identificar estas dos fuerzas, ¿no? Del renacimiento y la muerte, o la fuerza creativa y el amor. En el suceso de lo que es Sax-Wicca, cuando se reforma, si bien hubo un poco la reforma del sistema a nivel estructural, no reforma los criterios de Gardner. Nosotros aún respetamos los criterios de Gardner, y en ese caso respetamos aún los arquetipos de la destrucción creativa y el amor, o la muerte y el renacimiento, a través de Woden y Frigg, que son unos nombres en sajón de los dioses del panteón germano nórdico, que también en el idioma nórdico, o los Satruar, conocerían como Odín y Frigga. Y como en el cristianismo, la cruz representa su religión, en la Sax-Wicca, ¿qué símbolos tienen? ¿Qué significan? Nosotros tenemos un símbolo que es casi conocido, vamos a acercar a la cámara. Okay. Es el sol y la media luna, y esa rueda del año, y la cosa que tiene 8 puntas es la rueda del año, son los 8 sabbats. Okay. Es lo que usamos nosotros como parte de nuestra identidad. Y sé que la Wicca carmeliana y Alejandrina tendrán sus propios símbolos, pero desconocemos actualmente cuáles son. Pero muchos usamos este símbolo muy general para representar a la Wicca. Toda persona que se denomina Wicca usa un pentáculo, pero el pentáculo tiene que ver mucho con un símbolo de igualdad. Es decir, cuando uno usa un pentáculo, se está reconociendo igual a otra persona que usa el pentáculo, en sentido de que aparentemente tendríamos las mismas ideas. Y este símbolo en realidad es pitagórico, lo estableció Pitágoras. ¿Qué significa el pentáculo? El pentáculo en sí significa, es la fórmula del segmento dorado, el segmento mágico, de las proporciones universales. Y entre ellos también calza con esta diagrama de Fibonacci. Claro. ¿Y por qué ese pentáculo a veces se puede considerar entre los cristianos satánicos? ¿Cuál es la diferencia entre ese concepto de el pentáculo y el concepto que tienen los Sax-Wicca? Bien, la diferencia está en que el cristiano, cuando se desarrolla en la Edad Media, en la Edad Media se desarrolla un amor hacia el mundo clásico, y eso quiere decir que también se van a desarrollar las teorías de Pitágoras, y con ello la leyenda que había detrás de lo que son los pitagóricos, que era un culto hermético y secreto que estudiaban los misterios de los números y la música, y que estos se identificaban con el pentagrama. Entonces el pentagrama, dentro de los trabajos cabalísticos y la magia ceremonial, también se utilizó como para establecer las proporciones doradas, o la geometría sagrada de la divinidad judío-cristiana, en este caso Yahvé. Así que así nació el tetragramatón, y se empezó a usar el símbolo de la estrella con la punta hacia arriba. Pero ¿qué sucede? Que un grupo que no se encontraba de acuerdo con la filosofía judío-cristiana, ni estaba de acuerdo con respecto a todo el contexto cristiano, sino de alguna manera querían devocionar lo que era el culto antiguo. Los cultos antiguos o no católicos siempre tenían dioses con astas. Entonces, al poner al revés en la estrella, podía identificar a su propio dios astado. Entonces, digamos que los practicantes de esta propuesta, que no se conoció, digamos, a nivel histórico, cómo fue su repercusión o qué documentos se generaron, pero sí dejaron huella en los siguientes estudiosos esotéricos de ciencias ocultas de la época. Digamos, quedaron como que crearon una visión del luciferanismo, y ese luciferanismo estableció que ese símbolo iba a ser el Baphomet, y el Baphomet es el macho cabrío, y el macho cabrío o el Baphomet, en un sentido, los templarios, por ejemplo, establecían que representaba a la diosa Isis, que es la diosa del conocimiento. Pero nuevamente esto, digamos, es parte de una especulación, ¿no?, de los símbolos que se encontraron en diferentes grupos secretos y que también fueron perseguidos por la Iglesia Católica. Ok, y dentro de la Sax-Wicca, el mecanismo de la magia y la estructura que utilizan, ¿cómo es? En sí, la Sax-Wicca no es que digamos, la Sax-Wicca en sí es una religión, más que un centro de aprendizaje de magia. Todo acto religioso tiene inherentemente algo de magia, porque establecemos algo que llamamos la magia simpatética. Es decir, que todo hecho que nosotros hagamos como íconos o imágenes
son, digamos, proyectados en la voluntad hacia otro lado. Por ejemplo, los hombres del Paleolítico pintaban las paredes de cacerías o hacían danzas donde cazaban un animal, y de esa manera traían la buena fortuna y la buena caza en el momento que lo hicieran. Si tal vez esto era una dinámica de entrenamiento, también lo que eran las pinturas era una dinámica de concentración de ellos para poder reflejar sus deseos. Entonces eso quiere decir que si ellos querían que un enemigo sea vencido o tenga un accidente, pintaban su accidente y se concentraban en eso tanto de que por magia simpatética hacían proyectaban ese deseo, y eso podría haber sucedido, ¿no? La magia simpatética tiene que ver mucho a lo que actualmente llamamos la ley de atracción o la ley del mentalismo. Y esta, digamos, su cuna de esta propuesta en realidad es mucho más antigua, que es con las tradiciones herméticas de Hermes Trismegisto, que habla justamente del poder de la mente, entonces mente, universo mental. Ok, ¿y esa magia podría dañar a alguien? Todo tipo de fuerza desconocida que es manipulada y manejada podría hacer daño, claro. El tema es que un wicano no debería usar la magia para dañar, pero obviamente en Zack Wicca, al menos por la ley de 3, sabemos que toda reacción tiene toda cosa tiene un efecto, toda acción tiene una reacción, y toda esta reacción, si tú haces algo bueno o malo, esta se retorna por 3. Pero en ese retorno, si imaginamos que nosotros nos intentan hacer un daño o alguien intenta agredirnos, tenemos derecho a defendernos. Entonces, si tengo que defender un ataque mágico, obviamente tendría que usar algo que neutralice ese ataque, y si sé que esa persona no va a tomar o no se va a rendir en ese acto y tengo la posibilidad de usar un acto mágico, obviamente se lo rebotaría. Y sí, en realidad, si tú aprendes a sanar, aprendes a dañar. Entonces es algo que uno aprende en la lógica de la práctica mágica, pero nuevamente en Zack Wicca la magia en sí es secundaria, o sea, en sí es secundaria la profundización en el sistema mágico, pero sigue siendo parte inherente de nuestros rituales. Y dentro de sus rituales y tradiciones, por cuestión de creencia popular, pueden llegar a ser algo oscuro, algo tétrico, algo común. Por ejemplo, algo que siempre se suele decir, que realizan sacrificios los brujos, o se hacen cultos que son algo prohibidos para la sociedad actual. Ya, lo que hay que diferenciar mucho que es un wicano de un brujo o chamán o vudú, etc. O sea, llamarnos brujo no quiere decir que seamos igual que los otros brujos. Somos, por ejemplo, en Zack Wicca, somos brujos sajones, es toda una entidad conjunta, no somos brujos a secas. Y a diferencia de los chamanes que pueden practicar prácticas antiguas donde sacrifican animales o personas o lo que sea, en nuestro caso no. Nuestro caso es que si bien nosotros readaptamos lo tradicional, lo antiguo, a un aspecto moderno, no creemos que debemos sacrificar a un ser vivo para obtener nuestros propios medios, o sea, nuestros propios objetivos. Claro. En sí, por eso usamos lo que es magia simpatética, usamos el simbolismo, la proyección y la emanación de la inmanencia de todas estas proyecciones. No usamos a un ser para poder demostrar que podemos hacerlo. Podemos utilizar elementos físicos por ser temas más científicos, como la química de las hierbas. Sí. Pero netamente todo es simbólico en realidad. Todo se proyecta por simbolismo. En el tema de si practicamos temas oscuros o nos vestimos de negro, por ejemplo, eso es muy relativo. En nuestra sociedad wicana, muchas de las personas que están dedicadas a Wicca son personas que les gusta la música dark, metal, gótica, hay de todo un poco. En mi coven, por ejemplo, hay gente que le gusta la salsa, el reggaetón, y es normal, y se paran de colores, ¿no? Depende mucho de lo que gusta de cada uno. Y en sí la Wicca te dice que tiene que hacer las cosas alegres. Es más, la Zack Wicca te establece en sus libros que los trajes deberían ser evitar de usar el color negro, porque no es un color alegre. Pero bueno, eso depende mucho de gustos, ¿no? Claro. Finalmente Raymond Buckland nos dan ciertas libertades para poder actuar, ¿no?, dentro de nuestra religión. Claro. Y al menos nosotros sí consideramos que usamos colores mucho más alegres, más vistosos, muy a pesar que estoy de negro, él está de negro y todo de esa manera. Ok, y como los cristianos tienen el cielo y el infierno, ¿qué hay después de la muerte para un Zack Wicca? Para un Zack Wicca, al menos eso sí lo puedo decir, no sé qué va a haber para otros wicanos. Para el Zack Wicca nosotros nos espera el Dreon, también conocido como Summerland, o la Tierra del Descanso Eterno, o Tierra del Verano Eterno.
En las traducciones, digamos que hemos analizado, encontramos en el Summerland Realm, en Okolmir, dentro de un mundo de post-Ragnarok, por ejemplo, donde se encuentra el Palacio Dorado de Gimle, donde están los dioses, y una cervecería llamada Brimir, en el cual los hombres justos y honestos vivirán eternamente, mientras que los hombres malvados o viles está destinado el Nastron y no Helheim, porque ya para esto Hela y Helheim ya fueron destruidos. Y Nastron es justamente un lugar en Niflheim donde están un río de serpientes, un lago de serpientes venenosas, donde uno es el cuerpo de este ser malvado es devorado por el dragón Nido. Ok, ¿y cuál es su percepción del mundo? La percepción del mundo es muy amplia, esa pregunta. O sea, si hablamos como wiccanos, decimos que el mundo es totalmente relativo, es totalmente imperfecto, que todo ser humano es imperfecto, pero tenemos la esperanza de que sean perfectibles. La iniciación o la inclusión dentro de una tradición supone que es un compromiso de un ser humano, de uno mismo, de ser mejores a través de ciertos valores que nos inspiran los dioses, a través de su paradigma, y así como lo que inspira la tradición a través de su propia filosofía. Entonces, digamos, la visión del mundo real es que las personas van a tender a ser siempre imperfectas o cometer errores hasta que cada uno elija conscientemente un camino que lo haga mejor. Ok, y para las personas que seguro ya les ha interesado en esa parte del video, la Wicca, ¿qué debería hacer alguien para poder unirse? Para poder unirse hay muchas formas. Por ejemplo, a diferencia de la Wicca tradicional, la Wicca lameriana alejandrina, uno debería encontrarse con una de estas iniciados en algunas reuniones o festivales, sean en Estados Unidos como en Inglaterra. Actualmente hay uno en Brasil ahora, pero tendría que ganarse la confianza de esa persona, tendría que ganarse la amistad, o sea, generar vínculos con este iniciador para poder ser invitado a recién ser iniciado, y él hasta esa época desconocerá todo lo que va a ser la vida como iniciado. La verdad es que muchos desconocen y desconocerán hasta tercer grado qué es ser un Garnerian en Alexandria. En cambio, la diferencia con nosotros, que vamos a decirlo así, que la Wicca es una reforma estructural al sistema de Gerald Gardner por estas razones, y evitar este misticismo, digamos, este secretismo exagerado. Claro. Lo consideramos exagerado porque justamente por ese secretismo que se dio muchos errores y que se cometieron muchos abusos por parte de charlatanes que se decían wiccanos garnerianos y afectaron mucho un poco la imagen tanto en Estados Unidos como en otros países. Acá en Latinoamérica también existen personas que se hacen llamar wiccanos garnerianos alejandrinos para abusar de otras personas, y el wiccano verdadero, alejandrino y garneriano, no son así. Son personas muy cultas, muy estudiosas, muy responsables de lo que hacen. Entonces, para evitar, digamos, todo este problema que existió, Boklan, que es un garneriano, decide ofrecer un sistema abierto, un sistema que se pueda autorregular solo, pero a partir de lo que llamamos este compromiso de lo que, como mencioné, la visión del mundo, ¿no? Es el momento en que uno decide comprometerse para ser mejor. Entonces, en el libro The Tree, The Complete Book of Saxon Witchcraft, que lo podemos ver ahí en la pantalla, aunque debería invertir esa tema, pero ya no importa. En este libro, por ejemplo, nos menciona cómo debemos hacer la iniciación, como la dedicación en solitario o autoiniciación. ¿En qué se refiere esto? De que si tenemos un coven, podemos acceder a él, pero imaginemos que conocemos al coven, pero como soy un ser humano, tal vez no me atraiga es juntarme con ellos, tal vez algo no me cae, algo no me piace. Entonces te da la opción de que, a pesar que exista un coven dentro de esa zona, tú puedas autodedicarte y tener tu propio coven, o sea, iniciarte solo, en solitario, y posteriormente crear tu coven si lo ves necesario trabajar en grupo. Pero es un tema netamente personal. La Wicca respeta mucho la libertad individual de cada uno de nosotros, pero sí manejamos, digamos, ciertos criterios. Digamos que la Wicca maneja dos grandes linajes o grandes vertientes. Aquellos que nacen del seminario Wicca de 1975 a 1981, que se formaron en Estados Unidos a través de las cartas por correspondencia con Boklan, y la formación netamente solitaria, independiente, con la autodedicación.
Digamos que mi variante, o lo que viene a ser vamos a decirlo así, como linaje, somos la formación del seminario. Entonces tenemos una herencia de conocimientos de los criterios que tenía Raymond Buckland. Es más, yo aún continúo conversando con Raymond Buckland sobre ciertos aspectos de la tradición. Pero las personas que se dedican en solitario y no tienen a nadie, ni saben a qué va a atender el trabajo de la Sakuika, les puede costar mucho trabajo o pueden cometer muchos errores en ese desarrollo. Así que nosotros obviamente siempre intentamos mantener la comunidad unida para juntar a las personas que no saben con los que saben un poquito más y empezar a retroalimentarse, porque todos pueden enseñar algo. Siempre los misterios que se trabaja en la Sakuika no es algo ortodoxo, no hay que ir una información establecida como una verdad y que de esa verdad tú tienes que sostenerte y obedecer con ¿qué te digo? Vara de hierro, sino la visión ortodoxa puede variar según la experiencia y conocimiento de cada uno. No todos tenemos el mismo conocimiento, pero lo que sí prima bastante es la experiencia, es las sensaciones que cada uno vive, y eso lo vive uno realizando el trabajo de los rituales que tenemos en el libro litúrgico. En este libro litúrgico, por ejemplo, vamos a tener lo que llamamos la ortopraxis, y la ortopraxis es lo más importante. Si tú ejecutas durante 3 años los mismos rituales, hay un momento que vas a reflexionar las mismas cosas que la persona que fue preparada en un seminario ha reflexionado, o la misma persona que está en un coven ha reflexionado, porque son cosas que se dan. O sea, digamos que es una fórmula muy, muy perfecta. Y Buckland fue un genio. Tuve la oportunidad de conocer a un Gesit en Inglaterra, que había escrito un artículo hacía como 6 años atrás, y todo lo que escribió era exactamente el mismo proceso y los mismos problemas y las mismas conclusiones que yo había llegado hace 3 años atrás. Entonces era increíble ver la sincronía que había en las experiencias, en las formas, de que cada uno siguió en su lado un camino, se desarrolló por su lado, y que en un momento determinado, cuando nos leemos, encontramos similitudes. Entonces esas similitudes fue grandioso, porque quiere decir que el sistema funciona solo, no necesitas a un maestro. Por eso que nosotros no tenemos maestros dentro de Sakuika, tenemos lo que son instructores. El instructor es el que te enseña dentro de un coven, en el seminario Sakuika. Pero netamente, para formar parte, uno puede elegir estas 2 opciones, ¿no? O consigue el libro y lo hace en solitario, o 2, consigues el libro, te dedicas en solitario y buscas a otros iniciados para que te ayuden en tu formación. Ahora, la formación de Sakuika en sí es gratuita. Al menos nosotros, como miembros World, Sax Coven, nos pueden ubicar, por ejemplo, en la página web de Sakuika World. Bueno, se va a buscar en Juan Espinosa y Sakuika y ya está, ¿no? O Encuentros Paganos, y por ahí encuentran en el Facebook esto. Pues en todo caso lo dejaré en la descripción, así que no hay problema por eso. Sí, lo único malo es que hablaron en inglés y que no se sepa. La gente dice cómo se escribe, ¿no? Todo lo que estamos hablando. Pero bueno, encontrar esa información, nos ubican a nosotros, encuentran la información, digamos, más sólida, más exacta posible. Tenemos muchas citas textuales que, con el permiso de Raymond Buckland, hemos podido publicar. O sea, además, tenemos un montón de artículos en español, algunos en inglés, algunos en portugués. Estamos intentando también que podamos expandir más el conocimiento a otros idiomas, para poder mantener la tradición viva. Y el trabajo de un iniciado, la verdad es que aquí al menos uno sí sabe qué es lo que hace al iniciarse, ¿no? Sabes a qué día se vas a adorar, sabes de qué te tratan los rituales, porque hasta esto lo encuentro en PDF. Está mal la piratería, pero está en PDF. Aparte, no sería considerado piratería porque no lo están vendiendo como tal, así que... Claro, pero aún así es, digamos, es igual al derecho de autor, ¿no? Pero sería más compartir conocimiento. Claro. Sí, pero igual, o sea, digamos que para un norteamericano es lesivo, pero yo creo que Buckland, mientras que no ha hecho nada al respecto, o sea, yo creo que todavía no permite, ¿no? Primero, es un libro que no lo hizo para lucrar, sino lo hizo para compartir en un comienzo, y la información nuevamente es libre, está ahí. Nosotros siempre estamos prestos a ayudar a todas las personas que nos solicitan. Y nuevamente, ¿qué hay que hacer, no, para iniciarse? Bueno, la versión nuestra es la versión más corta que hemos
hemos diseñado del proceso largo solitario del que puede tomar, es que cuando una persona se acerca a nosotros, recibe 2 charlas, usualmente casi 3 horas cada una, sobre todo lo que es Wicca, lo que es el Wiccano, que era Wicca, los dioses y la postura teológica. Y si te ha parecido un argumento razonable, lógico, sustentable, que vibre contigo, que sea algo que realmente te va a servir, no es algo que vas a probar, sino algo que te va a servir en tu vida, que sientes que el compromiso que vas a tener con ello va a ser lo suficiente para que tú puedas empezar a iniciar tu trabajo espiritual real. Si solo si es así, pasas a un siguiente nivel, que es cumplir unas asignaturas. Las asignaturas son netamente propias, o sea, no es que te vamos a dar 2-3 días para hacerlas. Te decimos, tienes que hacer tal asignatura, cuando la tengas listas, nos avisas. Entonces uno completa lo que es el altar en sí, el manuscrito de la tree, completó esa tarea. Luego viene una segunda charla de lo que se espera una vez iniciados y si van a tomar ese compromiso. Y una vez realizado, si en caso de que no estuvieran en nuestra ciudad, por ejemplo, ellos pueden tomar la autorización para poder iniciar su propia dedicación en solitario. O si están en nuestra ciudad, pueden unirse a uno de los covens que tenemos activos en Perú, Lima. Pero ahora, nuevamente, el hecho de que nosotros lo hagamos así no quiere decir que nosotros seamos un comité de jerarquía o una sede central de la SAC Wicca. La SAC Wicca es autónoma, es independiente. En todo momento, alguno puede decir simplemente, ¿sabes qué? Quiero hacer esto por mi cuenta y no quiero contar con su ayuda. Lo puede hacer. La gran diferencia está en lo que llamamos el reconocimiento. En el capítulo de los autodedicados o dedicados en solitario está en que uno puede ser reconocido como un igual por otro SAC Wicca, pero puede ser condicional. No es necesario que uno, por ser autoiniciado, se puede decir ante otros que es un iniciado SAC Wicca, sí, pero si hace algo que no consideramos que es parte de la SAC Wicca, obviamente tendremos el derecho de poder decir, no, él no nos parece SAC Wicca por tales razones, por tanto el coven tal no lo acepta o no lo reconoce como tal. Es una forma de proteger un poco nuestra tradición, ¿no? Claro, y ponerlo en comparación, ¿tiene algo que ver con el esoterismo, las cartas o el horóscopo, cosas así? No, porque, a ver, los tratamientos esotéricos es un concepto muy general de todo lo que llamamos ciencias ocultas, poderes, buscar, no sé, pues un tipo de esencia de poder. En la Wicca no busca tanto eso, sino busca la sincronía entre el ciclo natural de la vida y la muerte y la naturaleza en sí, ¿no? Con el universo y toda la existencia. Una aceptación muy holística. El esoterismo no busca esa aceptación, sino busca su dominio. El tema, ¿qué me había dicho otro? El horóscopo. Bueno, el horóscopo es un tema que nace de los griegos, los romanos, ¿no? Son conceptos astrológicos muy antiguos que cada cultura tiene su propio horóscopo, su propio significado dependiendo de las fechas, y según las personas que nacen en esas fechas van a tener, digamos, ciertos atributos. En realidad sabemos que por alguna coincidencia psicológica, digamos, por más que yo sea sajón y yo soy Piscis y voy a tener características de Piscis, o sea, de alguna manera sí es verdad, ¿no?, lo que sucede, pero no forma parte de la creencia, el bagaje de la Wicca, pero sí puede ser una cosa muy libre, ¿no? Y finalmente el tema del tarot. El tarot es un arte adivinatorio, toda persona puede adivinar algo, no necesita ser wiccano para hacerlo, y nada, pues, o sea, es una técnica libre, no está relacionado tampoco a Wicca, aunque en Wicca tenemos nuestros propios métodos de adivinación, ¿no? Ok, y pasando a, no sé, una experiencia personal, tú antes de ser SAC Wicca eras católico, eras ateo, eras agnóstico. Yo he pasado por todo, o sea, yo comencé siendo, digamos, católico, como de nacimiento para bautizo. Después aprendí hinduismo a través del yoga, hice Raja Yoga en su momento a los 11 años hasta los 13. A los 14 años conocí el hermetismo de manera muy casual y me invitaron a aprender esta filosofía, y de ahí empecé a hacer otros caminos más abiertos, las ciencias ocultas, dentro de lo que es el satanismo de Antón Sándor Lavey, la Orden Carmesí, que es
es también es magia tipo telémica. Leí la Astrum Argentum, de ahí pasé a temas mucho más blancos cuando pasé ya al tema de la Wicca, el Sax Wicca. Después de Sax Wicca volví a retomar los temas herméticos con la Sacra Orden del Corpus Hermético Internacional. De ahí estuve en la Orden Frater Lucis, de ahí la Orden Templaria, de ahí volví a retomar el Astrum Argentum, de ahí lo dejé, de ahí estuve con otro grupo filosófico que era Sufí Illuminati, que era la Escuela Illuminati Aristotélica de España. Illuminati, sí, porque ellos tenían una variante que descendía, digamos, de las enseñanzas de Swedenborg y de Weishaupt. Entonces había una buena mezcla entre teosofía y la masonería de Baviera. Entonces habían diferentes conceptos que se iban uniendo, y aparte que eran grupos muy abiertos. También tuve mucho contacto con Rosacruces, los masones, y me invitaron varias veces a ser masón, pero por temas muy, muy personales y aparte por plata, o sea, realmente muy personales, dije no, ni a patada, ¿no? Porque todo lo que yo aprendía dentro de los órdenes que he estado y dentro de lo que me han invitado ha sido casi gratis. Nunca he tenido que pagar nada hasta ahora. Y más bien, cuando me piden plata, yo me pongo como que no, o sea, discúlpame, o sea, creo que te equivocas conmigo, ¿no? Yo no te voy a soltar $1,000 o 1,000 soles por una cena, no te voy a soltar $600 por una iniciación. Yo no voy a estar pagando por algo que en realidad debe ser un conocimiento abierto y entregado. Por eso que desde el año 2001, que yo estoy en Sax Wicca, hasta el año 2005, digamos que yo retomo Sax Wicca con todo un tema, ya que estaba en la universidad y mil cosas. Mi propuesta siempre fue que el conocimiento de la Sax Wicca fuera lo más libre y gratuito posible. Es más, en todo ese tiempo que hemos ofrecido gratis Sax Wicca a todo el mundo, hemos tenido pocos iniciados, muy pocos comprometidos, y en cambio hemos visto personas que pagan dinero a montones, y obviamente creo que por lo que pagan se esfuerzan, ¿no? Pero no veo que la Wicca debe ser, o la Sax Wicca al menos, debe tener un costo. No debería ponerse un costo, porque creo que es un trabajo de gratitud que nosotros hacemos como iniciados, en lo que sentimos cómo nos ayuda a nosotros esta religión o esta tradición en nuestras vidas, que nosotros lo ofrecemos a los demás de manera abierta. Entonces es lindo compartir con los demás nuestra tradición, nuestras cosas sin poner condiciones. Casi toda la mayoría de entrevistas que he recibido, he dado charlas en la universidad, he dado charlas en eventos grandes, los eventos que hacemos en encuentros paganos, siempre en todos esos momentos todo es netamente gratuito, nunca pido un sol. Es más, hay un proyecto que estamos desarrollando para poder legitimar, digamos, la Sax Wicca como religión acá en Perú, pero para eso sí se le requiere una inversión. Obviamente que la inversión no será nunca un dineral. Esperamos de que en algún momento podamos aterrizar digamos, cómo serían los donativos, la inscripción, porque se requieren de 10.000 personas para poder hacer que esta religión sea estable en Perú. Al menos la ley peruana te establece que tienes que tener 10.000 congregados, y esos 10.000 congregados generan un fondo de lo que es las donaciones para la inscripción, porque justamente en OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, es justamente la que te valida los padrones de los DNI de cada persona, etc. Y cuesta 50 soles cada paquete de 5.000. O sea, es todo un tema de ver cómo es el fondo, con quién tomas, quién es el voluntario, quién empadrona, y así hay una serie de gastos que, al menos como asociación, si se piensa hacer este proyecto, en algún momento se pueda concretar, ¿no? ¿Y tus padres o familiares cómo reaccionaron cuando descubrieron que te volviste Sax Wicca? Mis padres supieron que yo estaba metido en el hermetismo cuando yo cumplí 21 años. Es decir, un año después también que me inicié como Sax Wicca. Y sabían de que como Sax Wicca o como hermetista, yo tenía que hacer viaje. Entonces, una de las razones por qué revelé que tenía porque revelé que era un hermético que practicaba todos estos temas, era porque yo iba a tener que, un momento, al menos el plan de vida era irme del país a Suiza, en este caso por la orden hermética, y allá residir por un tiempo para hacer mis grados. Al final nunca hice el viaje a Suiza, los grados los hice en Perú totalmente, pero en largos 8 años que tomaron. Casi la mayoría de viajes que he hecho en realidad
han sido a lugares que he tenido cerca, ¿no? En Argentina, Uruguay, Chile, ¿no? Bolivia hace poco. Y intento siempre estar en contacto con iniciados de otros lados. En Uruguay como en Argentina tenemos herméticos que siempre me han recibido con los brazos abiertos. Allá, más bien la comunidad wicana, cuando tuve la oportunidad de estar allá siempre, no ha sido muy digamos, muy masiva. Sabemos que hay un montón, pero casi nunca los he encontrado. En las días que viajaba, digamos, un encuentro pagano como para integrarme con todo el grupo, ¿no? Los encontraba, digamos, según cómo coordinaban en el Hi-Fi en esa época, ¿no? O en el Facebook, hola, mía, me estoy yendo de viaje en tal fecha, quienes quieren recibirme o conversar, nos reunimos en un café y se reunían 2 o 3 personas, pero esas 3 personas estaba feliz, ¿no? Donde el mes o los 3 meses sabía que me quedaba por allá, ¿no? Porque iba a diferentes ciudades, estaba en tanto Buenos Aires, como Montevideo, de ahí me iba a Piriápolis y estaba en todo ese tema, más que nada. Bueno, eso sería todo.